amigos, soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Saludos, bendiciones, bienvenidos a Punto de Encuentro. Una semana más, batallando con el COVID-19. Y hoy les vamos a seguir informando acerca de lo último sobre la pandemia y sobre todo sobre las vacunas. Y hoy, pues fíjate Daniel, que vamos a seguir argumentando acerca de las diferentes ideas que nos cuentan nuestros amigos antivacuna. Y hoy, pues vamos a intentar responder a una pregunta que está siendo central en sus argumentaciones y que a lo mejor también muchos de ustedes, aunque no sean antivacunas, pues también se lo plantean. La pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que la vacuna se haya hecho en tan poco tiempo? Así es, y bueno, sabemos que muchos responden porque es el nuevo orden mundial y todo este tipo de cosas, pero de nuevo nosotros, como siempre hacemos en Punto de Encuentro, vamos a buscar la ciencia, vamos a buscar los datos, vamos a buscar la explicación, porque algún tipo de explicación habrá. Y si encontramos que hay algún tipo de plan urdido en las sombras, se lo contaremos, no tengan duda. Así es. Pero fíjate, Daniel, que Johann Wolfgang von Goethe, científico y poeta alemán, dijo lo siguiente: qué insensato es el hombre que deja transcurrir el tiempo estérilmente. Y es que, pues, el tiempo, lo que se dice el tiempo, está siendo muy valioso en esto de luchar en contra del COVID-19. Y eso la comunidad científica lo sabe. Cuantos más días pasan sin traer una solución eficaz, pues llámese bien un tratamiento, llámese la vacuna, obviamente el número de contagios incrementa y desgraciadamente el número de fallecidos también. Pero parafraseando, pues una frase de Rubén Blades, del cantautor, dice algo así como: siempre hay una solución cuando la fe no se pierde. Así es que yo creo que hay mucha gente y muchos profesionales, sobre todo de la salud, que están encarando esto con bastante fe. Esperemos que fuera fe en Dios, no lo sé, pero lo que está claro es que sí que tienen muchísima fe en el trabajo, en el componente humano, en el esfuerzo, en la unidad, ¿no? Sí, yo creo que lo que se están encontrando muchas veces es un pago absolutamente injusto por parte de segmentos de la población, por parte de diferentes, incluso personas con una orientación política, que han culpado a los profesionales de la salud de ser parte de un nuevo orden mundial, de que realmente el número de muertos por COVID-19 no es tal, y están ensuciando su nombre. Y es difícil porque yo te puedo asegurar como científico y como investigador que la investigación muchas veces es una profesión bastante ingrata. No todo lo que investigas da resultados. Gran parte de lo que uno investiga al final se queda, como decimos en España, en agua de borrajas. Se queda en algo que no sirve para nada. Yo cuando me fui de mi último laboratorio de investigación escribí 2 artículos que están ahí encima de la mesa. Nunca se llegaron a publicar y estos han sido años y años de trabajo. Es muy ingrato, ¿no? Si además, cuando estás trabajando en un tema como este, lo que recibes es por parte de la población en general, en vez de Un apoyo, un ¿no? apoyo, lo que estás recibiendo cuando te dejas las pestañas en la investigación, o lo que recibes cuando eres un médico y estás jugándote la vida en primera línea de batalla, lo que recibes es lo que muchos están soltando por su boca sin ningún tipo de conocimiento ni de sensibilidad. Pues podemos asegurar que hay mucha gente que le va a apetecer dejar la profesión médica o científica después de esta pandemia. Sí, desgraciadamente está siendo así. Si yo fuera médico científico, yo no sé si hubiera aguantado todo lo que tenéis que aguantar, la verdad. Pero bueno, lo cierto es que efectivamente estos tiempos están mostrando o poniendo al descubierto las carencias de algunas sociedades, sobre todo estas que estamos más para este Para lado, Occidente, sí. El hemisferio norte, sobre por todo. ejemplo. Pero también está sacando, y como muy bien ha dicho Dani, lo mejor de algunos sectores determinados de la población, ¿no? Y esto, pues lo vemos reflejado en el tremendo esfuerzo del sector sanitario, como tú bien has dicho, ¿no? Sí. Pues que se está dejando hasta la vida, en muchos casos, con el fin de encontrar una solución para que todos podamos volver a la antigua normalidad, ¿no?
Pero fíjate, y antes de dar respuesta a la pregunta que hemos dicho anteriormente, os traigo hoy una serie de curiosidades. Porque todos estamos aprendiendo muchísimo acerca de pandemia, de ciencia, y de hecho en las redes sociales todo el mundo son científicos de renombre, ¿verdad? Sí, aquí el más pintado que viene allí de a saber de dónde, en qué parte del planeta está, pues te viene a debatir y te viene a decir que tú no eres científico, que anda, infórmate, lee un poco, me decía, ¿no? Yo decía, pero ¿esto qué mundo es? Qué valor, Uno incluso me decía que yo no era ni yo mismo, que era un troll y que estaba suplantando a alguien. Le tuve que poner por lo menos un listado, a menos 30 de mis publicaciones para que viera que, oiga... A ver, eres un avatar, estoy casada con un avatar, ¿eh? Tremendo. No, es de carne y hueso, aquí lo tengo a mi lado. Sí. Más de carne que de hueso. Pero fíjate, bueno, pues que muchos de nosotros, Daniel, pues precisamente tenemos la idea en nuestra cabeza de que el personal sanitario, bueno, pues que está totalmente obligado a cumplir con su vocación, sobre todo en estos tiempos de pandemia tan peligrosos, porque atención, señores, esto no es solamente peligroso para el común de los mortales que sale a la calle, también los médicos, las enfermeras, hasta el personal de limpieza están enfrentándose cara a cara en primera línea de batalla contra este virus, que también, aunque ustedes piensan que no, también les afecta a ellos, ¿no? Date cuenta además de que sabemos algo con este virus, es que depende mucho la prognosis, o sea, el resultado de tu infección depende mucho de la carga viral. Ajá. Si alguien tiene una carga viral muy fuerte, y hemos visto casos de médicos muy jóvenes sin ningún tipo de patología previa, ¿sí? Cuando la carga viral es muy fuerte porque no llevan el material de protección necesario o porque había algún tipo de descuido, en ese momento se está tratando con pacientes, una persona joven, 30 y pocos años, delgadito, en perfectas condiciones, en cuestión de una semana pasa a estar gravísimo. Entonces pasa con los médicos, no es solo que ellos estén expuestos, sino que están sobreexpuestos a esta pandemia. Así es, pero es cierto, tenemos esa idea, y es que la Asociación Médica Estadounidense afirma que cada médico tiene la obligación de brindar atención médica urgente durante desastres, y enfatiza que este deber persiste incluso ante riesgos mayores de los usuales para la seguridad, la salud o la vida de los médicos. Así es que desde la muerte ¿te acuerdas tú del doctor Li Wenliang? Sí, yo me acuerdo que un día salimos al parque y dijimos, ¿por qué están aquí poniendo fotos de ese señor? Sí, estaban en la zona, en la zona china de aquí, de Irvine era, sí. y tal, y esto sí, ¿qué están haciendo? Fíjate. Y de nuevo, un médico joven. Que se expuso a una sobrecarga viral. Claro, y aparte que este doctor fue el que trató de alertar. O se lo quitaron de medio. Alertarnos sobre el brote del COVID, pero lo que está claro es que todos los países han reportado desgraciadamente bajas en su personal sanitario. Y sin embargo, Daniel, aunque el deber de tratar a los pacientes durante una epidemia es una idea un tanto moderna, a mí me llama mucho la atención porque esto no ha sido siempre así. Y os voy a traer un poquito de historia para que os deis cuenta de cómo cambian las ideas y cómo damos por sentado algo, la cultura, la sociedad, y cómo damos por sentado algo que a lo mejor no tenía por qué ser tan claro, ¿no? Pero fíjate que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los médicos a menudo huían frente a los contagios generalizados. Claro, como el capitán del barco, como el barco aquel italiano que el hombre decidió que salía primero, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, durante la peste antonina, entre los años 165... Mira, otro que suena italiano. Antonino, 165 y 180 después de Cristo, el mismísimo y venerado Galeno, uno de los médicos más famosos de la historia, huyó de Roma. Este comportamiento, era muy, pero que muy común. Y en 1382 Venecia aprobó una ley que les prohibía a los doctores escapar en tiempos de plaga. Sin embargo, esta práctica, no les importó nada. Y ¿Dónde está el doctor Martínez? He salido a comprar tabaco, ahora viene. Y de hecho, en 1793, durante la epidemia de fiebre amarilla en Filadelfia, muchos doctores distinguidos huyeron de la ciudad. Oye, ha pasado también, O sea, no tanto, yo sé, ¿no? Por mi hermana que trabaja como
como directora de una residencia de ancianos, y pasaron, por cierto, varios fallecidos en su residencia, a pesar de todas las medidas que ella tomó, ¿no? Y su equipo tomaron, ¿no? Y ha pasado, ya me decía, había gente que se daba de baja. Hay gente que se da de baja. Que se da de baja porque le da miedo. Y piensas, oye, tu obligación es, sobre todo ahora, cuidar a ancianos y servir de barrera para que no se contagien y tomar las medidas. Porque claro, si tienes un personal de enfermería especializado Claro. en mitad de una pandemia, ponte a hacer entrevistas. Y vas a la entrevista y ¿usted qué va a hacer? Pues mira, usted va a ir a una residencia de ancianos donde lo más probable es que antes o después usted se contagie con el virus, ¿de acuerdo? Y que sepa usted que la gerencia tampoco tiene mucho dinero. Así que le vamos a pagar el salario mínimo y usted va a correr los riesgos máximos, ¿no? Y hay mucha gente, pues claro, que se echa atrás. Ha pasado en médicos y a veces pasa y es que pensamos que es algo egoísta, pero llega un momento en que la condición humana tiene unos límites. Y hay algo que la gente no es capaz de entender cuando habla de los médicos con esa arrogancia. Con esa libertad. Como si fueran, hablando de los médicos, están firmando las actas de función falsas y demás. Toda persona, ¿de acuerdo? Toda persona, igual que todo material, tiene un punto de ruptura. Si tú a una persona la estresas, al final la rompes. Y cuando gente y personal sanitario, doctores, enfermeras, gente que limpia, personal todos, administrativo, todos en el hospital, claro. ¿de acuerdo? Está en un momento de tensión, de una absoluta tristeza al ver que uno tras otro de las personas que tienen allí, se les van muriendo en las manos, sin tener, sobre todo al principio de la pandemia, ni una sola solución, sin tener equipo sanitario suficiente, ni mascarillas, ni batas, teniendo que fabricarse su propio material con bolsas de basura. Y después de pasar todo eso, lo que reciben es la crítica, incluso médicos que los querían linchar donde vivían. Tuvimos el caso yo recuerdo uno en México, que el médico volvía a su casa y lo querían linchar, le querían echar del vecindario, porque les podía contagiar. Entonces, esto pone una carga de frustración, de tristeza, de estrés en los médicos que yo no sé cómo es que todavía siguen teniendo el arrojo, la dedicación, la vocación, porque pasa algunos que no. Pero estoy seguro que también en esta pandemia ha habido médicos que han recuperado o que han reafirmado su vocación. Y creo que a nivel social tenemos la obligación de no entrar en teorías estúpidas, sin fundamento. Y no podemos estar trabajando desde la insensibilidad. Lo que tenemos que conocer es que estamos en una batalla y que nuestros primeros soldados es el personal sanitario. Así es. Sigo con la historia, Daniel. Sí, en 1847, la Asociación Médica Estadounidense abordó el asunto en su primer Código de Ética Médica cuando dijo que cuando una plaga prevalece, es deber de los médicos hacer frente al peligro y seguir con sus labores para el alivio del sufrimiento, incluso a costa de sus propias vidas. Lo que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Esta regla fue fortalecida. Llevas 5 minutos con el pelo ahí. Esta regla fue fortalecida en 1912, gracias Daniel. Pero aún en el siglo XX los médicos pues la acataron con distintos grados de fidelidad, no estaban muy convencidos. Por ejemplo, en los primeros días de la epidemia del SIDA, los doctores pues con mucha frecuencia rehusaron a tratar pacientes infectados con el SIDA y también con el ébola, o sea, no te lo pierdas. O por ejemplo, en 1997, cuando hubo en Toronto un brote de síndrome respiratorio agudo grave, pues la mitad de los profesionales de salud dijeron que patitas para que os tengo. ¡Fiu, fiu, fiu! El síndrome respiratorio grave, ¿de acuerdo? Es básicamente SARS. O sea, es lo que tienen es sintomatología pulmonar como la del COVID-19. Así que, bueno, debían de temer que fuera, yo que sé, a lo mejor el MERS o el SARS-CoV-1 o algún tipo de pulmonía extremadamente contagiosa, ¿no? Sí, así es. Entonces vemos que efectivamente la sociedad no le está dando el honor que se merece a nuestros soldados, entre comillas, que se están enfrentando a este enemigo invisible. Estos son los médicos.
tengo científicos, pero los científicos los voy a dejar para la semana que viene, porque quiero entrar ya directamente a la pregunta, porque como tú muy bien has dicho, este tema de la sociedad y cómo nos enfrentamos a un enemigo común, parece como que solamente la parte de la medicina o los médicos son los que tienen que entregarse 100%, y el resto estamos atrás desde la barrera viendo cómo trabajan, y encima muchos de ellos tienen la plena capacidad de enjuiciar y de decir solemnes tonterías por sus bocas, con una falta de respeto absolutamente deleznable. Además, ¿no? una cosa interesante aquí, ¿no? Hablas del doble rasero. Los médicos, muchas veces, lo que están diciendo, por ejemplo, lo que ha pasado en California, en el sur de California, con lo que se piensa que incluso puede ser una nueva cepa del virus más contagiosa, han dicho, por favor, quédense en casa, por favor, no se reúnan, por favor, no podemos más. Hemos visto a médicos romperse, hemos visto a gente informando allí, como el otro día una corresponsal de la CNN, echándose a llorar. Pero todo esto como que nos da igual. Es mentira. No, que a mí nadie me va a prohibir. Tú no sabes quién soy yo, a mí nadie me va a prohibir que me reúna con mi familia, mi libertad, ¿no? Y la boca se nos hace muy, muy grande, tanto que a algunos les cabe una chancla. Sí. Y con la chancla en la boca y todo, muchos de nosotros se plantean, ¿no? ¿Cómo me voy a fiar yo de una vacuna si la han hecho en tan poco tiempo? Entonces, ¿cuál es la respuesta más sensata que tú como científico le puedes dar a estas personas? Porque ya hemos hablado que el colectivo, tanto científicos como médicos, como investigadores, todos estáis a una, intentando traer una respuesta, ¿no? Tanto a nivel de cómo funciona el virus como a nivel de tratamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido posible que tengamos una vacuna en tan poco espacio de tiempo? Pues sí, Raquel, la verdad es que muchos lo han preguntado y realmente tiene sentido preguntárselo, porque sabemos que los procesos en la generación de vacunas normalmente llevan pues de 5 a 10, incluso 15 años. Y mucha gente que sospecha de todo y de todos, pues plantean que realmente esta vacuna no se puede haber generado en un año. Pero te voy a dar los motivos por los cuales, qué es lo que se ha concatenado en todo este proceso para que en menos de un año tengamos más de una vacuna contra el COVID-19. Hasta hoy día, la vacuna que se había tardado menos tiempo en obtener fue la vacuna de las paperas. Se tardó 4 años en generar la vacuna de las paperas. Y hay algo que tenemos que comprender a la hora de la generación de vacunas, y es que es un proceso muy costoso. El generar una vacuna cuesta por lo general entre 30 y 70 millones de dólares, dinero que básicamente es invertido por una empresa farmacéutica que mantiene un proceso totalmente hermético para que ninguno de los otros competidores a nivel nacional e internacional sepan de ello, porque es una grandísima inversión de dinero. Y las empresas farmacéuticas, como la mayor parte de las empresas en la industria, a pesar de si tú has gastado 20 millones de dólares en una vacuna y en un momento determinado parece que la vacuna no va a seguir, la empresa farmacéutica cierra y pliega. Prefiere haber perdido 20 millones que perder 30 millones y a ver si sale algo. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa farmacéutica? Va poniendo controles en el camino, constantes controles, para saber si siguen adelante o no. Porque muchas veces las tecnologías pues no son las mejores y hay muchos pasos en los cuales una vacuna puede fallar. Date cuenta que además cuando llegan a la fase 3, en que tienen que testar la vacuna en población normal, a lo mejor en 40.000 o 50.000 individuos, eso también tiene un coste, que puede hacer que la vacuna, para llegar incluso a fase 3, llegue hasta el gasto de 200 millones de dólares. Este dinero no viene del Estado, es un dinero privado. Por eso miden mucho en lo que van. ¿Qué ocurre? Primer factor, déjame que te hable de los 3 factores que han contribuido a que esta vacuna se haya desarrollado en tan solo un año, menos de un año. Lo primero es que el COVID-19 es un problema de todos los países del mundo. De países pobres y de países ricos.
Porque mientras que el ébola se desarrolla en África, o tenemos la malaria en África o en Sudamérica, los países ricos del hemisferio norte les da igual, no tienen ningún tipo de prisa en generar una vacuna. La del ébola salió en noviembre del 2019, pero tardó muchísimo tiempo en ser generada. ¿Por qué? Porque a la gente rica no le importa tanto, porque las compañías farmacéuticas que buscan un beneficio económico no encuentran un beneficio económico tan jugoso. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Al ser un problema global, muchos países han visto mucha gente morir, han visto que han tenido que cerrar empresas, que su economía se ha venido a pique. ¿Qué ocurre? Se genera un sistema global de compartir datos, de luchar contra todos los países contra un enemigo común como es el COVID-19. Por ejemplo, China saca la secuencia del virus, en Noruega hace poco tuvieron un poco de problemas con las vacunaciones y hacen saber al resto de países. Hay una coalición internacional para encontrar lo más rápidamente posible una vacuna a este COVID-19, que es la única solución por ahora que podemos tener a corto plazo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Otra cosa que ha pasado es que hay diferentes organismos internacionales que existen hoy en día. Por ejemplo, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias, o también conocido como el CEPI, que se abrió en el 2017. Ha estado coordinando también un esfuerzo internacional. Es un esfuerzo global. Sabemos lo que cuestan una vacuna, desarrollo de una vacuna de 30 a 70 millones de dólares, solo el desarrollo. Bueno, la Unión Europea ha dedicado 8.000 millones de euros. Y Estados Unidos 10.000 millones de dólares en 10 billones americanos. Esto nos da para llevar a desarrollar cientos de vacunas. ¿De acuerdo? De tal manera que este dinero, las empresas farmacéuticas que estarían midiendo qué se gastan, qué no se gastan, les ponen el dinero encima de la mesa, les dicen, desarrollalo. Pueden desarrollar incluso más de una vacuna en paralelo. Hay empresas que han desarrollado 3 vacunas en paralelo, porque como el dinero no es suyo, si lo pierden no pasa nada, es un dinero estatal, ¿no? Por eso han podido ir tan rápido. Fíjate que incluso normalmente estos ensayos se van midiendo pasito a pasito. La fase 1, si pasa, paramos, lo analizamos, sí, no, blanco, negro, venga, vamos con la fase 2. Si no nos la aprueban, no nos la aprueban. ¿Qué ocurre? En los procesos de regulación se han agilizado muchísimo. La FDA americana ha agilizado muchísimo estos procesos. De tal manera que todo se produce de forma muy concatenada. Finalmente, lo que se aprueban es una utilización de urgencia o de emergencia de las vacunas. Con lo cual se pueden empezar a utilizar en lugares donde hay un mayor peligro de contagio. ¿De acuerdo? Hay una cosa muy interesante y es lo que pasa en la fase 3. Cuando una enfermedad no es muy prevalente, cuando tú tienes fase 3 necesitas vacunar a lo mejor a 20.000 personas y a otras 20.000 ponerlas en el grupo control sin vacuna y comparar cómo ambos se infectan. Esto lo haces en una población donde hay COVID-19. ¿De acuerdo? Para que tener datos estadísticos. Ahora, ¿qué ocurre si es una enfermedad que no es prevalente? Pues obtener datos en fase 3 es mucho más complicado. En cambio, con el COVID-19, como está tan extendido por el mundo, has encontrado en Inglaterra, en Estados Unidos, en Emiratos Árabes Unidos, en multitud, en Brasil, se han podido hacer un montón de fases 3, ensayos de fase 3, con lo cual se han podido avanzar todo esto, ¿no? Y después pasa que también en fase 3 necesitas voluntarios. Mientras que antes tenías que pagarlos, ahora es yo soy voluntaria. Son forzosos. Efectivamente, ¿no? Entonces te voy a decir, es así, ¿no? Eso es lo primero, es que es global y hay dinero. Lo segundo es el conocimiento. El SARS-CoV-2 no es el primer coronavirus, ya hay zoonótico. Y hay otros 2 coronavirus zoonóticos que causan una enfermedad parecida. Que empiezan de cero, ¿no? Claro, de hecho el SARS-CoV-1, que es parecido, utiliza el mismo receptor de membrana a través del mismo mecanismo, que es por la proteína S de espiga. Por otro lado tenemos que ha habido un poquito de suerte, porque la proteína S de espiga, a la que la mayor parte de vacunas está dirigida, es una proteína que está muy en la superficie del virus, es muy accesible, con lo cual es una diana muy fácil. Y la verdad es que la mayor parte de las vacunas que se están ensayando son eficientes, ¿no? Porque van contra esta proteína de espiga. Y por último son las nuevas tecnologías. Normalmente se utilizan tecnologías de utilizar virus atenuado, y esto es un proceso largo
de producción del virus, de inactivación del virus, de probar que este virus es atenuado, pero que no te va las vacunas buscar un clásicas, equilibrio, ¿no? entre Las un que todos virus conocemos, ¿no? que vive pero que no es capaz de replicarse. Es más complicado. ¿Qué ocurre? Sí. Aparecen las nuevas tecnologías. Tecnologías que se estaban utilizando para generar vacunas contra el cáncer. Tecnología de ADN, como la vacuna de AstraZeneca, que por cierto hay vacunas diseñadas con este tipo de tecnología que se utiliza hoy en día ya con mascotas, gatos, perros y demás. Uh-huh. Y por otro lado tenemos las vacunas, que son las que primero han llegado, que son las de ARN. ¿Qué ocurre? Que diseñar una de estas vacunas es muy fácil. Lo único que necesitas es sintetizar un ARN, básicamente encapsularlo e inyectarlo. La tecnología es muy fácil, es nueva, pero es muy fácil. Entonces el proceso de diseño es tan sencillo como generar un ADN o un ARN con la secuencia que necesitas, y todo lo demás lo hace tu organismo. Por eso se ha tardado tan poco, en menos de un año, en generar no solo una vacuna, sino de momento como 4 o 5 vacunas en todo el mundo. Bueno, lo vamos a dejar aquí, esperemos, ¿no? que parte de la explicación que nos ha traído nuestro científico, el doctor Daniel Beltrán, les traiga un poquito de claridad sobre esta pregunta, ¿no? Y quiero terminar con una frase del escritor cristiano estadounidense William Arthur Ward, que dice así: sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo. Así es que vamos a dar gratitud y honra a toda la gente que está dejando incluso su vida, para que cada uno de nosotros pues podamos pronto salir y volver a vivir, por lo menos un poquito parecido a la vida que teníamos anteriormente. Y como siempre, dándole las gracias a Dios por toda la sabiduría que nos da, y sobre todo la sabiduría que le está dando a gente con mentes tan talentosas, ¿no? Y privilegiadas como las de Daniel, y cantidad de científicos y doctores y enfermeras y personal sanitario y personal de limpieza, como hemos dicho antes, ¿no? Que están jugándose la vida por nosotros. Así es que esto ha sido todo por hoy. Les esperamos la semana que viene. Vamos a seguir hablando de este tema. Muchísimas bendiciones. Hasta pronto.